Lander, y llega el momento de la entrevista prometida. Como siempre en este espacio le damos lugar a poder charlar con distintos artistas. Han pasado muchos artistas ya a la cantidad de programas que tenemos y siempre tratando de recuperar esta idea de lo de Lander, ¿sí? De alguien que está emergiendo, alguien que está surgiendo, artistas emergentes más que nada, que vienen a contarnos, vienen a charlar con nosotros de su sonido, de sus letras, de cómo van llevando el proceso de composición, ¿sí? Así que en este caso vamos a estar hablando con Pilar, enseguida le vamos a preguntar si ya está por ahí escuchando todo, calculo que sí. Ella es una integrante de Franca, ¿sí? Que es la artista del día de hoy, y tenemos acá una breve reseña como para contarles a ustedes. Franca es un proyecto que desde sus inicios se encuentra en una búsqueda que pretende unir diferentes universos. Por ejemplo, dice acá, el acústico con el digital y a su vez el de la música clásica con el de la música popular. Ya enseguida vamos a arrancar preguntándole de eso y un poco más a Pili. Pili, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo va? Desde la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, 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 desde La Plata, barrio Buenísimo. San Carlos. Hola, ciudad de La Plata, entonces. ¿Hay gente por ahí que se haya conectado, que les hayas dicho que estaba la entrevista y que te estén escuchando de ahí? Sí, que le avisé ahí a amigos y hermanos, capaz alguno se conecta. Buenísimo, buenísimo, listo. Ya tiré los saludos a la ciudad de La Plata. Después por ahí nos dejan por privado mensajes algunos para saber de qué equipo son. Si son de gimnasia, si son de estudiantes. Uf. No, 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 mejor no nos metamos en peleas. Claro, no sabe, no contesto. Mejor no. Claro, es como que si hiciera una entrevista con alguien de Rosario, viste que también va a ser, uy, si es de Central, si es de News. Claro. Pero bueno, vayamos Yo no a sé, yo. neutra. Sí, no, de estudiante por familia, digamos. Ah, bien, listo. Ah, yo pensé que ibas a decir o neutra o que no ibas a entrar en polémica y no ibas a revelarlo por las dudas. Nada, qué sé yo. No sé mucho qué anda pasando en esos pagos del fútbol. Por eso nos vamos a meter de lleno en la música. Esto era Bien. como para generar un poco de expectativa en la gente de La Plata, nada más. Nos vamos a la música, que es lo que nos trae acá. Estamos, contaba hace un ratito, con Franca. En este caso estamos hablando con Pilar. Pilar es, en principio, tengo entendido, la chelista, pero también por ahí incursionás en otros instrumentos, ¿no? Sí, sí. Yo soy chelista como que es mi instrumento principal, pero ahí en Franca me puse un poquito a experimentar también con sintetizadores, me puse un poquito ahí con una lupera a jugar un poco y más o menos por ahí ando. Y además te acompañan Sofía en la voz y en el saxo y Oscar en la batería. Sí. Sí, 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 los chicos. En realidad, Oscar también toca la SPD, debo decir. No sé si saben lo que es ese instrumento, es una batería electrónica también. Así que es medio como parte de la banda que todos seamos medio multiinstrumentistas. Claro, está bueno. ¿Y esto ya pasaba antes en otras agrupaciones en las que hacen estado, en otros proyectos, o se dio acá? No, creo que no pasaba. No, por lo pronto a mí no me pasaba. Yo siempre como tocaba el violonchelo. Así que fue una cosa medio que se fue dando en la banda. Por cuestiones como cuestiones de organización fueron modificando lo que pasaba musicalmente en la banda y tuvimos que salir a hacer varias cosas y además siempre secretamente lo decíamos. Claro, esta idea. Está bueno, te iba a preguntar algo sobre eso, me da curiosidad porque la verdad que es cierto, diste en la tecla creo cuando decís por cuestiones organizativas, a veces entiendo no estaba previsto así y de la manera que se dio permitió, sí, a que en definitiva entren inclusive a experimentar con nuevos instrumentos y por lo cual también les dio un margen de experimentación en el sonido también. Tal cual, es tal cual. Ya estaban un poquito las ganas desde antes de experimentar un poco y de que sea un espacio para nosotros de probar cosas que siempre quisimos probar, que nunca hicimos. Entonces, después también se fue dando porque, bueno, necesitábamos tal cosa para que suene, para que termine de sonar. No somos una banda convencional, no tenemos la agrupación típica que tiene una banda más o menos, igual, obvio que las bandas hoy en día son muy diversas, pero es como que típicamente son batería, bajo, guitarras y voz. Y nosotros no tenemos guitarras ni bajo por el momento, entonces tuvimos que hacer que las cosas suenen nosotros, entonces utilizamos ahí otros instrumentos, sintetizadores y tenemos esa doble siempre.
eh, doble papel en la banda. Claro, está bueno también como para dar una idea de cómo es el panorama de los instrumentos y la gente se haga una idea del sonido. Porque si no, uno por ahí la referencia que tiene va como, si lo piensa en términos, a ver, de rock, por ejemplo, lo piensa como en términos de power trio. Ahí estaba esto que vos decías ya del bajo, la batería y la guitarra, uno no sé, se va a una eruca sativa por traer algo cercano, una formación similar. En cambio, la Tal de cual. ustedes va por otro lado, pero también va por este lado de, un poco creo que lo comentaba en la intro, tiene que ver con esta experimentación, pero con el estilo de cada uno, me parece, y que a la vez como que lo fueron combinando, ¿no? Cada uno venía de palos distintos y lo combinaron. Claro, tal cual. Es exactamente eso. Todos veníamos. Yo venía de la música clásica, imagínate. De que el palo más alejado, imposible. Sofi venía también de cantar folclore. Ella tocaba el saxo en banda de chiquita. Y bueno, Oscar sí venía del rock. Entonces, bueno, fue esa. Siempre, o sea, uno no se puede despegar de lo que de alguna manera es, ¿no? De cómo se formó, de cómo arrancaste. Entonces la idea en nuestra banda es como poder hacer esa mezcla y jugar con esas cosas que me parece que dan un resultado reinteresante. Completamente. En definitiva, a veces, y nos pasó por ahí, lo charlábamos con otros invitados también, es algo que termina entre definiendo y configurando también el sonido final de la banda. Sí, 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 tal. Es un elemento más, porque cada uno viene, digamos, cada uno trae lo suyo para aportar, pero después el resultado es que eso se va amalgamando todo junto. Tal cual, y eso es lo lindo de hacer música. Por lo menos a mí siempre me gustó hacer música de manera grupal por eso mismo, porque siento que siempre es muchísimo más interesante cuando hay muchas personas que están aportando de diferentes lugares. Yo creo que la música así es súper interesante y divertida de hacer. Completamente. Bueno, ahí mira, también me quería meter en esa cuestión, porque, bueno, en principio para todos, obviamente, fue un antes y un después la pandemia, pero acá aprovechamos por lo general para conversar con los artistas, para que nos cuenten, por ejemplo, si querés lo tomás como dos preguntas, ¿cómo era su mecánica a la hora de componer, como vos decías así grupalmente, cómo era antes de la pandemia y cómo lo transitaron después también durante la pandemia? Uf. Y la verdad que cambió muchísimo. Antes de la pandemia, nosotros nos juntábamos con Sofi, más que nada, a componer nosotras dos, con los instrumentos, una cosa muy del cuerpo siempre. El otro día charlábamos también de eso, como la cuestión de lo corporal, ¿no? Con el instrumento, a componer. Y también después le llevamos a Oscar para trabajar, para que él termine de cerrar las cuestiones de la batería. Y a partir de la pandemia tuvimos que empezar a trabajar por videollamada a través de la computadora mucho, ya no tanto desde el instrumento, sino desde las herramientas de producción que hay y medio a lo cadáver exquisito, como chicos, miren, tengo esta melodía, se las paso, Sofía, le puse unos coros, tomá, como ese tipo de ida y vuelta continuo. De hecho, el EP que nosotros, de los temas estos que fuimos sacando como singles, pero que en realidad son un EP de 4 temas, fue trabajado en pandemia totalmente, la producción es toda nuestra y los casi que los compusimos todos en pandemia y que los grabamos y los producimos por videollamada. Así que, de hecho, Sofía grababa las voces, que se había armado un cuartucho en su casa y yo estaba en una videollamada con ella diciéndole, Sofi, fíjate el micrófono, ponelo así, hace así. Y así que cambió, pero impresionantemente la manera de trabajar. Y creo que ahora podemos adquirir esas herramientas también y sumarlas a poder vernos ahora por estas cosas que se dan ahora, que nos podemos ver. Totalmente, sí, totalmente. O inclusive pensarlo como en esto, por ejemplo, de que habrán descubierto, así como vos me decías, lo de se armó un cuarto para grabar, como para grabar distinto. Pudo haber experimentado con algunas técnicas, lo mismo con las herramientas de producción, o sea, les dio un panorama por ahí distinto, saben como con qué otras cosas ahora pueden jugar, ¿no es cierto?, en su búsqueda, o sea, a la larga uno puede ir canalizando todo eso. Siempre es como una pregunta recurrente que solemos hacer esto por ahí de la pandemia, porque a cada uno le tocó de distintas maneras, en lugares que por ahí era más estricto. Nos ha tocado gente que nos decía que estaban a pocas cuadras y entonces cuando se flexibilizó un poco, pudieron volver a juntarse, pero después hubo otros casos que tenían que hacerlo así como ustedes, mucho online,
Y eso también dio lugar a que tengan que crear desde otro lado, ¿no? O sea, hasta les diría que potenció ciertas partes de creatividad que antes por ahí uno no las tenía previstas. Tal cual, tal cual. De hecho, nosotros no nos vimos por muchísimo tiempo porque antes de la pandemia nos mudamos lejos, o sea, en la ciudad de La Plata, pero los tres lejos, y no nos vimos por mucho tiempo. Y fue re fuerte por un lado, pero estuvimos muy en contacto también a través de las videollamadas, y fue la herramienta en este caso. Me quedo con algo también que decías recién, lo del, bueno, para hacer hincapié, ¿no? En esta diferencia entre el antes y el durante la pandemia, por lo del cadáver exquisito, ¿era algo que ya lo habían puesto a prueba antes o en esto de que tal vez se encontraban cara a cara, lo iban puliendo más de a dos y no era tanto así? No era tanto así, pero lo habíamos, en algún que otro tema lo hemos usado, pero más que nada por ahí pasa que uno trae algún ensayo o alguna situación y se elabora el ensayo, pero por ahí lo termina de elaborar solo en su casa y después vuelve, pero siempre está de por medio lo que decíamos la corporeidad. Lo diferente de esta etapa es que estuvimos mucho trabajando en la compu, se trabajó mucho en la compu, por lo menos mucho de mi parte también. Entonces, esa era la diferencia, era como que te estás mandando un archivo, ¿no? No es, no le estás mostrando a tu amigo, a tu compañero algo tocando, che, mira esto, estás mandándote un archivo y vuelve otro archivo igual, modificado y va siendo así. Entonces era como muy cadáver exquisito la cosa. Claro, claro, me da esta idea, te veo, digamos, gesticular y pienso también, me lleva a este lugar de todo lo que nos ofrece la posibilidad de estar en contacto con otro, porque por ahí uno le puede mostrar como con cierto énfasis, con cierta energía, o sea, el otro también se contagia, ¿no? De los movimientos por ahí de uno, inclusive uno le puede mostrar con un matiz distinto, por ahí estás tocando, qué sé yo, algo en el teclado, y se lo mostrás con un matiz, o sea, ve en tu cara cómo lo estás sintiendo, entonces el otro también se contagia de eso. Supongo que algo de esa mística hay a la hora de trabajar en equipo entre ustedes. Absolutamente, absolutamente. Y cuando uno trabaja con cualquier persona pasa eso y es lo maravilloso de la música y de hacer música con otros músicos, me parece a mí. Sí, eso nos costó un tocazo, de hecho, con este proceso y es a lo que queremos ahora como volver a recuperar, ¿no? A lo que nos sentimos que nos falta un poco, que estamos deseosos de volver a tener, ¿no? Por eso estamos ahora, de hecho nos estamos armando la casa de Sofi, nos estamos armando una sala de ensayo propia para poder producir juntos y hacer un disco juntos y tener ese lugar de encuentro entre nosotros. Va a ser un gran cambio, ¿no? Porque venían de una dinámica, o sea, quizás, viste eso de, es como una frase, ¿no? Como una frase hecha de que uno nunca es el mismo. Y venían de una dinámica antes de la pandemia, después se dio esta otra cuestión durante la pandemia, y por más que ahora quieran volver, cuando vuelvan en esta posibilidad que van a tener de tener su sala de ensayo propia, quizás van a llegar potenciados, quizás van a llegar con muchísimas más ganas, digo, porque todo este tiempo de no verse, quizás tienen un montón de ideas y se van a juntar y lo van a disfrutar mucho más, y a eso voy con que los van a, digo, los van a potenciar cada uno a los demás integrantes y por ahí llegan a nuevos lugares. Tal cual, tal cual. Y de hecho tuvimos una reflexión muy grande. La pandemia nos planteó algo con respecto al tiempo de las cosas, que generalmente uno siente, no sé si es por las redes o por qué, una especie de exigencia que tiene que cumplir con ciertos tiempos, ¿no? De que hay que sacar discos, hay que hacer, hay que producir, ¿no? Y este parate de la pandemia que nos frenó también tocar, que nosotros tuvimos un año antes de la pandemia que tocamos muchísimo y eso también dificulta el encuentro creativo, ¿no? Que es como un encuentro más reflexivo. Y nos hizo pensar mucho acerca de eso y acerca del tiempo que nos tomamos para producir y tenemos muchas ganas de disfrutar ese proceso, como de no apurarlo, de sacarnos las ganas de hacer todas las cosas que tenemos ganas de hacer, de invitar a todos los amigos músicos que tenemos ganas de invitar, como que otro planteo diferente con respecto al tiempo también. Qué bueno que pase eso. Y también quería preguntarte si sentís que es posible que el rumbo que
A ver, ustedes lanzaron un EP, estos temas que nos contabas fueron los que estuvieron en producción durante la pandemia. ¿Crees que hubiera sido otro el rumbo del EP, tanto en el sonido, en la letra? O sea, ¿crees que, por ejemplo, alguna cuestión de por ahí de la pandemia o de reflexiones que cada uno hacía por su lado influyeron también en la letra, en el resultado de cómo quedaron las canciones? Creo que sí, de hecho hay una canción que está completamente hecha, que se llama Máscaras, que está completamente hecha dentro de la pandemia, que es una reflexión acerca de las redes sociales y las máscaras que usamos y los filtros y eso de solo verse a través de una pantalla, que totalmente, de hecho escribimos ese tema completo. Creo que sí, modificó muchísimo. Que de hecho, Máscaras fue justamente, a propósito de la temática, ya los invitamos para que vayan y vean el video, porque en el video pidieron colaboración a sus fans para que mande cada uno, o sea, ustedes seleccionaron por ahí videos donde se sumaron ellos con esta temática de hacerlo, por ejemplo, a través de filtros de las redes sociales, siguiendo esa idea. Sí, sí, sí. Sí, le pedimos pusimos todos, creo que pusimos casi todos los que nos mandaron, que por suerte se copó mucha gente y fue muy divertido. Y sí, sí, quedó algo lindo que hicimos. Además, también totalmente autogestivo, muy humildemente lo hicimos nosotros. Que tiene mucho más valor y sobre todo también pienso se habrá alegrado de esa gente que, bueno, en ese entonces estábamos todos con cara de pantalla más o menos, esa época, Meet, videollamada, estábamos todos ahí como muy pendientes de las redes porque era como nuestra forma de comunicación, de hecho en ustedes se transformó en una forma de encuentro y de producción, imagínate, Tal cual, sí, sí, todo mucha cara de videollamada. totalmente. Ya teníamos cara de pantalla y bueno, ahí apareció entonces esta reflexión que es máscaras. Hay algo en, a ver, el primero de los temas de lo que conforma, lo que completa el EP, el primero de los temas es Ojos de Presa, ¿no? Sí, Que es de diciembre de 2020. sí. Bien. Y después, así como pegaditos, fueron saliendo los demás. ¿Ya los tenían como preparados antes de lanzar, digo, antes de lanzar el primer estaban Ay, preparados todos perdón. como formando una unidad, como formando ya el EP, o algunos los terminaron de trabajar después y terminaron siendo los seleccionados? Teníamos, perdón por mi perra que ladra y no la puedo frenar. Sí, teníamos, los armamos, en realidad lo que hicimos fue terminar de producirlos todos y ahí hacer un plan de- de estrenos escalonado. Em, pero sí, los estuvimos trabajando en realidad todo 2020 a los temas. Teníamos, el primero lo lanzamos, ese sí fue el primero que lanzamos como aparte, que fue Ojos de Presa, y que ese sí lo producimos antes de la pandemia. Y el resto fue todo pandemia. Claro, preguntaba, me daba curiosidad porque viste que a veces pasa también que uno lanza, ha pasado, digo, nos han contado por ahí artistas que lanzaban como singles, por ahí estaban previstos como individualmente, y en el medio veían como de alguna forma algún punto en común o algo y terminaban formando parte del EP, o sea, lo agrupaban dentro de un EP. Y me daba curiosidad por eso si estaban concebidos inicialmente como singles únicamente o si ya surgieron como parte de un proyecto unificador. Lo que pasó en realidad eh, es complejo eso siempre, el tema del single y el EP y cómo lanzar las cosas y qué estrategias y ese tipo de cosas. Es, en realidad, yo creo que son todos singles. En el fondo creo que son singles. Nosotros los agrupamos porque creo que los agrupamos como si fuese, que a veces viste que se puede agrupar por temática o por etapa. Yo creo que es una etapa de la banda también. Es esto, una etapa y una manera de producir. El primer disco lo producimos acompañados, muy acompañados, y lo produjo en realidad también Percy, Gastón Le, y fue otra manera de trabajar completamente diferente a esta. Entonces, yo creo que está agrupado por etapa y por manera de trabajar. En esta etapa nosotros lo producimos completamente nosotros, con un poco de ayuda también. Yo tomo clases de producción, empecé a aprender y, y los hicimos en ese marco, de alguna manera como un aprendizaje también. Entonces, era como que quedaba bien enmarcarlos juntos. Muy bueno ese concepto, está bueno, viste que por ahí pasa, ¿no? Que
esto te decía, que se agrupa a veces, sí, como vos decías, por una temática o algo. Está bueno esto de pensarlo como una etapa, como un momento, como un sonido, este momento, como ustedes decían, de experimentación, también no solo desde la producción, sino de la experimentación de qué podían hacer con las herramientas que tenían a su alcance en su casa. Está bueno pensarlo así. No es frecuente, ¿eh? Si los demás, digo, que están escuchando el programa por ahí han estado en otras entrevistas, no es frecuente que pase. Y me parece que era de lo más interesante. Me quedé con esto de preguntarles mucho sobre el proceso, sobre todo del EP durante la pandemia, porque estaba bueno. Ustedes como que se pusieron muy manos a la obra. Sí, tal cual. Estábamos muy deseosos y de hecho nos estaba costando mucho componer antes de la pandemia, debo ser sincera, porque eh, esto de tocar mucho y de vivir esa vida, ¿no? De mucho trabajo, tocar y qué sé yo, te saca tiempo para lo creativo y para frenar la mente ¿no? Y tener un, por lo menos a nosotros nos estaba pasando que nos costaba. Entonces, también de frenar y volcar un poco todo lo que estaba pasando. Eh, Y ahora, nada, eso. ahora volviendo un poco al presente, ¿no? Que ya de nuevo les brinda la posibilidad por ahí del vivo, cómo van viviendo ese reencuentro con el público. Y ahora todavía no tuvimos fechas, tenemos la primera el 15 de octubre, ya esta semana empezamos a prepararnos a full y tenemos un par más y con muchísimas ganas de tocar también, porque ahí es donde también realmente nos encontramos eh, los tres, creo yo. Completamente, completamente. O sea, va a ser el cambio, va a ser después de toda esta etapa que decíamos, cada uno por su lado. O sea, va a ser como de a poco ir volviendo a la dinámica original con estos nuevos elementos que Tal decíamos. cual. O sea, que Sí, sí, un sueño como a corto plazo sería esto, el reencuentro en los escenarios. sí, recontra, sí, Y sí, si sí. pensásemos así en términos de sueños, ¿algún otro sueño más lejano por cumplir como banda? Qué pregunta. Es una Eh, clásica encima de acá, imagínate. ¿Cómo? Es una clásica acá que ya nos gusta preguntar, ya los hacemos soñar así Sí. despiertos, a ver, los llevamos de viaje. Ay, sí, esto es algo que hablamos mucho, de hecho, igual, ¿eh? No es algo que no, pero que a veces tenemos como un trabajo sobre las expectativas muy grande para no frustrarnos, pero nada, queremos tocar, conocer lugares nuevos tocando, creo yo que más que nada eso, conocer gente tocando. Eh, sí, que la música vaya, viaje. Fluya, como podríamos Sí, decir. sí, sí, sí. Buenísimo, listo, los esperamos por este lado del país entonces cuando activen gira. Ay, qué bueno, sí, nos encantaría. Los esperamos, de última hacemos, también organizamos por ahí alguna sesioncita o algo, entonces hacemos como algo en vivo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Viste como la música va abriendo caminos. Me encanta. Algo que por ahí me está quedando, a ver, dentro de lo que me interesaba preguntar, aunque algo de alguna manera ya lo empezamos a responder, pero en general, así como hablamos de la búsqueda del sonido y de lo que cada uno proponía, también quedándonos un poco con la idea de, al momento de componer, ¿hay algo que ustedes creen que ya es parte del estilo de ustedes a la hora de componer letras? ¿Hay algo que sea como característico de Franca en las letras? Uf, y esas metáforas, metáforas a veces que, que creemos que, o a veces tenemos la intención de que no tengan una manera de interpretarse nada más. Bien, Creo que es eso, nos ha pasado mucho que interpretan los temas de maneras diferentes y nos gusta mucho eso también. no hay que ir por lo lineal, digamos, por ahí. Claro, sí, somos bastante metafóricos. Estaba viendo el video de Out of Range y justo me había puesto a recordar, o sea, lo tuve que googlear después porque me recordó a un video de Chemical Brothers, de Star Guitar, lo tiro por ahí si lo querés buscar, Ah, que a la sí. vez ya te me dio mucha, a ver, me provocó como algo, porque lo vi después de mucho tiempo al tema ese, al de Chemical Brothers, que siempre se caracterizan por tener un sonido por ahí también como con tintes electrónicos y todo. Por ahí se podría decir de la experimentación. Y digo que está buenísimo el paralelo, porque ustedes de alguna manera veían el paisaje, ¿no? Después si querés, me gustaría preguntarte sobre el video de Out of Range. La gente que no lo vio se puede meter a YouTube y lo ve.
porque hay escenas, está filmado como desde arriba de un tren, me parece. Sí, del tren que va azul, Entonces, de la mira, plata azul. viste, ese dato quería, como para que nos imaginemos, entonces la gente que conoce sabe un poco más y la gente que no conoce de dónde estaba filmado, desde dónde, se va haciendo una idea. Y estaba bueno porque era como está la otra versión, la de Chemical Brothers, que son artistas internacionales, seguramente lo habrán filmado en algún lugar de Europa el video. Y esta era como la versión argentina. Mal, ¿sabes que no lo había visto ese video? Me acabo ahí, ahí lo puse y no lo había visto este video. Me recordó a eso, ¿viste? Me recordó esa sensación de verlo de otro Re, lado, así del ángulo, digamos, del tren en movimiento. Pero me gustó mucho que sean los paisajes de acá los que veíamos. qué loco, mirá. ¿Sabes qué? Que te cuento cómo fue la idea de ese video. En realidad veníamos hablando con Sofi de qué hacer. En realidad hicimos un video, pero como para subir el tema, subirlo con algo visual, ¿no? Estamos últimamente queriendo hacer algo, además, como que algo que acompañe un poco la música. Y habíamos hablado de hacer un video, estaba esta cosa del andar, ¿no? Eh, y de y de filmar andando, habíamos hablado del auto, y Sofi me dijo, che, justo tenía que viajar a Azul, porque Sofi es de Azul, acá de la provincia, y, y me dijo, che, viajo a Azul, voy en tren, le digo, che, filmá, le digo, filmá con el celu. Y después ella no me lo mandó, me dice, no, quedaron feos los videos. Mándamenlos que los miro, le digo. Y a mí me encantaron, me parecieron preciosos. Eh, y bueno, y de ahí salió ese video y creo que acompaña bien al tema. Completamente, sí. Inclusive por ahí, fíjate que nos estás revelando vos con esta anécdota, nos contás un poquitito de cómo fue el backstage, la cocina del video, pero por ahí la gente que no sabía este dato y se quedó con lo que vos nos contabas hace un ratito de las metáforas, lo puede asociar por ahí, puede asociar out of range, de hecho en una parte de la letra está en castellano dicho, esto fuera de rango, Sí, lo puedes trasladar a sí. fuera de alcance, ya fuera de alcance puede ser alejándose o separándose y te da esa idea del tren, la distancia. Sí, es que ese tema es un tema, en realidad lo escribimos, sí, no sé si, para romper un poco, no sé si rompo la metáfora o la abro, pero es un tema que habla de la partida de un amigo nuestro, va, de Sofi, de Oscar más que nada, y, y lo escribimos pensando en el estar fuera de rango uno emocionalmente, ¿no? Y, bueno, por ahí con el tema del tren también y de esta cosa de andar y de irse ¿no? Medio que lo podíamos como plasmar, ¿no? Qué bueno, es un camino, digamos, para hacerlo, esto de plasmarlo a través de la música, a través del sonido, de la letra. Me ha pasado en algún momento, estábamos armando con un guitarrista una canción también sobre despedidas, y tiene eso, digamos, tiene eso que es como de alguna forma también liberarse y plasmarlo ahí. Tal cual. Y mira vos, bueno, la verdad que me alegra conocer un poco más del video que me gustó tanto. Ya te decía, los planos acá de ver de Argentina siempre son buenos. Será porque me gusta viajar y entonces esta experiencia de viajar virtualmente en tren estaba buenísima. Tal cual, además, hermoso viajar en tren, ¿no? Acá en la Argentina, que se pueda dar eso. Yo no sabía que había un tren, de hecho, de acá a Zuli. Creo que se activó hace poquito y es genial. Completamente. Me imaginé en mil paisajes. Ya dijiste trenes por Argentina. Siempre en algún momento de las charlas, no sé por qué todo lleva a los viajes. Ya hablábamos con vos esto de viajar con la música y todo. Podríamos agregar que si vienen de gira, que vengan en tren. Entonces, de paso, Uf, van viendo por la ventana. grabamos varios videos. Directamente. Claro, las continuaciones. Sí, el próximo disco se llama Tren y listo. Listo, ahí está. Ya Completamente. está. Listo, ya lo definimos. Acá tenemos primicia en el under del under. Bueno, Pili, la verdad estamos llegando al final de la charla. Viste que no era entrevista, era una charla. Una chapa. Y la verdad que antes de decirte, digamos, la última consigna, quiero agradecerte en nombre de todos los que hacemos el under del under, la verdad que por la buena onda, porque fue justamente una muy linda charla. Ay, muchas gracias. La verdad, yo les quiero agradecer porque la verdad eh, me sentí muy cómoda y les agradezco mucho estos espacios de difusión a la música que son tan importantes para nosotros.
Bueno, les agradecemos la presencia y bueno, la entrevista va a quedar para que después si quieren la compartan, va a estar colgada en YouTube en la semana. Como para cerrar, ahora sí, quería pedirte, creo que ya tenés elegido un tema, ¿sí? Que va a sonar a continuación, así que yo te dejo el micrófono para que vos presentes con lo que quieras decir, con lo que sientas sobre esa canción. Bueno, soy Pili de Franca y les quiero presentar nuestro tema Salve, que habla de una noche de los 80. Buenísimo, me encantan los 80. Gracias por todo, Pili. Suena entonces. Dale, Salve. gracias. Chao, chao.